Hola chicos, en este video hablaremos sobre las características políticas, sociales y económicas de América Latina durante el periodo comprendido entre 1880 y 1930. Lo primero que debemos decir es que durante este periodo América se vio obligada a instalarse en el mercado mundial capitalista debido al dominio que ejercía Estados Unidos y las potencias europeas de quienes dependía la economía. Esto pues va a traer muchos cambios para la economía latinoamericana, ya que sus estructuras sociales, políticas y económicas debieron acostumbrarse a esa nueva situación, creando pues muchos desequilibrios y conflictos latentes en nuestra sociedad. Vamos a encontrar una clara influencia inglesa, norteamericana, a comienzos del siglo XX, a nivel económico, a nivel político y a nivel social. El flujo del capital venido de esas potencias representadas en préstamos, en inversiones, en infraestructura, afectó directamente la demografía. Comenzó a movilizarse mucho la población interna, que trajo consigo también la inmigración extranjera en países como Brasil, Argentina, Uruguay, donde la mano de obra era escasa. Se comienza a dar un aumento de la población en las dos primeras décadas del siglo XX. Podríamos decir prácticamente que América Latina se duplicó en cuanto a su población. Comienza a generarse la formación de nuevas clases sociales, una clase obrera o proletaria, una clase media también. En el caso, por ejemplo, de la clase proletaria, esta provenía de los grupos de trabajadores y de los grupos de artesanos del siglo XIX, los cuales se fueron acostumbrando y adaptando a esos avances de la industria. A nivel urbano, podríamos decir que las grandes ciudades se vieron inundadas de grandes construcciones lujosas, residenciales, calles, avenidas, pero también se dio una cara opuesta y fue el crecimiento de zonas suburbanas en las que habitaba la gente pobre de la ciudad. Estas zonas por lo general no contaban con servicios. En estas primeras décadas, la aparición del cine, la aparición de la radio, ayudaron mucho a la consolidación de los medios de masificación, de la información, de la cultura. Se da igualmente un proceso de emancipación de la mujer, al acceso a esta al trabajo, a las fábricas, en las oficinas. Significó un avance en el peso social de esta. Comienzan a reclamar sus derechos, comienzan a votar, a participar en la vida política. Aunque podríamos decir, y hay que anotar que esos cambios fueron lentos, se siguió pensando de que el espacio de la mujer era con el esposo, al cuidado de los hijos. Desde lo económico, pues ya habíamos comentado que esa transición del siglo XIX al XX tuvo un rasgo fundamental y fue la orientación hacia el mercado mundial, creándose muchas desigualdades. Por ejemplo, la industria de las manufacturas estaba orientada al mercado interno. En el contexto, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, esta economía presentaba muchos contrastes, productos de esa transición. Argentina y Brasil, por ejemplo, presentaban un desarrollo superior a la de sus vecinos, pero con la Primera Guerra Mundial esto cambia y se incrementan las deudas gracias a los préstamos destinados a obras públicas. Las consecuencias de la guerra fueron la disminución de ingresos arancelarios, el descenso en el comercio, baja en las exportaciones, en las importaciones. América Latina comienza a especializarse en producir y exportar materias primas agrícolas y minerales, mientras que Estados Unidos y Europa la transformaban para elaborar bienes de consumo, que luego los países latinoamericanos compraban. Inicialmente el destino de esas exportaciones era Europa, pero luego Estados Unidos se convierte en el principal comprador. América Latina comienza a jugar un papel muy importante en la economía del siglo XX. ¿Sí? Sus grandes riquezas comienzan a atraer a esas potencias mundiales que querían apropiarse de esos recursos y conseguirlo al menor precio. Pero a partir de allí comienzan a trazarse muchas estrategias. Por ejemplo, Estados Unidos comienza a invertir con grandes capitales en la construcción de ferrocarriles, en las comunicaciones, en los puertos, y de esa manera el control de las potencias comienza a ser mucho más efectivo al manejar esas vías marítimas, a manejar los puertos. Se comienza a manejar las llamadas economías de enclaves, que eran regiones de los países latinoamericanos controlados por una compañía extranjera, en las que además de desarrollar actividades económicas, se ejercía influencia política, se ejercía influencia militar,
Se explotaba, digamos, intensamente un solo producto con mano de obra barata, dejando muy poco provecho al país. Gracias a la penetración de capitales extranjeros y al surgimiento de nuevas clases sociales, se presenta a debilitar esa clase terrateniente. Se comienza a expandir la ganadería, la agricultura, especialmente en las zonas tropicales. El café se considera, se vuelve importante, y el petróleo comienzan a ser muy fundamentales en el proceso de industrialización del país. La mayoría de los préstamos solicitados por América Latina iban dirigidos a financiar deudas y a realizar obras públicas. Brasil, Argentina, en estos países va surgiendo como una burguesía, una especie de burguesía industrial que era beneficiada con esos procesos de urbanización. Hasta aquí podemos deducir entonces que la intervención de Estados Unidos en América Latina inicialmente fue económica, pero junto a esto se dio una intervención de carácter militar. La excusa de cobrar deudas, por ejemplo, en países centroamericanos, sirvió como justificación para que soldados norteamericanos desembarcaran y tomaron un control político y las estructuras económicas, pero para ponerlas al servicio de los banqueros de Nueva York. La protección de esos intereses norteamericanos podríamos decir entonces que fue el principal motivo para la intervención de América Latina. Estos intereses eran los ciudadanos norteamericanos y sus bienes, pero también la justificación comenzó a darse desde lo ideológico a través de dos conceptos fundamentales, que fue lo que se conoce como la doctrina Monroe y el destino manifiesto. La primera planteaba y justificaba la hegemonía de Estados Unidos sobre los demás países del continente, y el destino manifiesto era la idea de que la posesión del continente era el destino latente de Estados Unidos. Se va a dar un expansionismo que buscaba dar salida a los productos agrícolas y a la industria norteamericana. América Latina digamos que se convirtió en el sitio donde Estados Unidos debía poner sus excedentes productivos. Aquí es cuando se comienza a hablar del llamado panamericanismo, con una preeminencia de Estados Unidos sobre los demás países latinoamericanos.